Entonces vamos a iniciar, muchachos, otra vez con el buenos días para todos, para los que van ingresando. Vamos a retomar nosotros, van ingresando ya. Vamos a retomar nosotros nuestra guía de geometría para esta semana. ¿Listo? Este cuarto periodo trae un tema de pronto muy conocido ya, pues, lo tocan a estas alturas, pero pues viene acá en nuestro plan asignatura. Buenos días, Son los profe. poliedros. Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo está? ¿Listo? Vamos a mirar qué es un poliedro. Vamos a preguntarle a Leonardo. Leonardo, ¿qué es un poliedro? Para usted, ¿qué es un poliedro? Realmente no sé qué es un poliedro. Ok, vamos a hacerle la misma consulta a Nicolás. Nicolás, ¿qué es un poliedro? Profe, si no estoy mal, un poliedro es como una figura que tiene 4 lados. Vale, gracias Nicolás. Vamos a ver si es cierto lo que dice Nicolás. ¿Listo? Mariana, hazme un favor, ¿sí? Ayúdame leyendo esto que estoy resaltando en azul. Buenos días, profesor. Sí, profe. Buenos días, Jesús. De acuerdo a la geometría clásica, se denomina poliedro a ciertos cuerpos geométricos tridimensionales, de caras planas y que encierran un volumen infinito. Es decir, que un poliedro es una porción acotada de espacio geométrico, limitada por distintos polígonos. Su nombre proviene de la voz griega poliedrón, compuesto por polis, muchos, y edra, base o cara. Exacto, entonces un poliedro es un sólido geométrico compuesto por muchas caras, así, cortico, ¿sí? Una definición sencilla, un poliedro es un sólido geométrico compuesto por muchas caras, ¿vale? Vamos a leer, a mirar algunos de sus elementos. El primero son las caras, ¿listo? Identificamos las caras como una superficie plana del sólido geométrico, en este caso tenemos un cubo. Carlos, ¿un cubo cuántas caras tiene? Señor. Carlos, buenos días. Sí. ¿Un cubo cuántas caras tienes? 6 caras. 6 caras. Sí, claro. Muy bien, muchachos, exactamente. Igual que un dado de parqués, tiene 6, ¿cierto? 6 caras. Cada una, pues, representa de los números del 1 al 6 en el ejemplo del dado, ¿vale? Bien, eso es lo que son unas caras. Las aristas. Ojo, muchachos, dice, las aristas son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Entonces vamos a sacar acá el lápiz y vamos a representar las aristas. Miren, por ejemplo, para esta figura que es una pirámide, esto que estoy resaltando en rojo es una arista, ¿sí? Es la unión de dos caras. Bien, acá muchachos voy a resaltar otra arista, por ejemplo, ¿vale? Tenemos ahí la cara de la base y la cara del lado derecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Ah, vale, listo. Qué pena, me pareció escucharlos. ¿Listo? Esto también viene siendo otra arista. ¿Listo? Bien. Entonces, identificamos que las caras son superficies y las aristas vienen siendo nuestras líneas. ¿Listo? Como para que la asociemos un poquito más clara. ¿Vale? Continuemos. Y por último, o como último elemento, tenemos los vértices. Dice, los vértices son los puntos donde se intersectan tres o más aristas, o donde convergen tres líneas, como ellas. Vamos a mirar. ¿Listo? Bueno, tenemos tres para este contexto, para el ejemplo de... ¿Para el ejemplo de qué? De figuras como una pirámide, parece una pirámide acostada, o también media parte de un cubo. Entonces, voy a resaltar también en color rojo los vértices, ¿listo? Un vértice, dos vértices, tres vértices. ¿Listo? Muchachos, ¿tenemos alguna duda con los elementos o nos quedan claros? ¿Sí? Diferencias entre vértices, aristas y caras. ¿O tenemos alguna pregunta? Por mi parte no, profe.
Listo, Mariana, muchas gracias. Bueno, muchachos, yo sé que algunos estuvieron ingresando un poquito después de que yo hiciera una pregunta. Al iniciar, los que llegaron puntual, yo les consultaba si tuvieron alguna duda para hacer la guía de matemáticas. Muchachos, pregunto nuevamente, ¿alguien tuvo dudas con esa guía para explicar brevemente ahorita o continuamos? Yo no entendí absolutamente nada de esa guía de matemáticas. Listo, entonces a petición de Catrina, si nos alcanza el tiempo, después de que termine la guía. Camilo tampoco. Listo, muchachos, no hay problema, ahorita retomamos esa guía, terminamos y ya lo vuelvo a abrir, ¿listo? Entonces, vamos a considerar elementos de un poliedro, ¿listo? Perdón, ejemplos, no elementos, ejemplos de poliedros. Los poliedros se clasifican en poliedros regulares, ¿listo? Son aquellos que sus caras representan polígonos regulares, como por ejemplo, ¿qué? ¿O cuáles? Un cubo. Miren que un cubo es un poliedro regular, ya que cada una de sus caras siempre tiene la misma medida. Como vemos, una caja, un cubo, un dado, siempre sus caras representan una misma medida. No hay una cara más grande que la otra. Ese se conoce como un poliedro regular. ¿Listo? ¿Cuáles son los prismas? Los prismas son los que están compuestos por dos bases poligonales de igual forma y tamaño y sus caras laterales son paralelogramos. Recordemos, muchachos, que ahora sí, un paralelogramo fue la definición que nos dijo Nicolás. Un paralelogramo es una figura de 4 lados. Sencillo. Cualquiera, como cuál, rectángulo, cuadrado, rombo o paralelogramo. ¿Vale? Y las pirámides. Las pirámides están compuestas por una cara poligonal. Sabemos que esto de cara poligonal puede ser cualquier polígono. De 3 lados en adelante. 3, 4, 5, 6, 7 o n lados. La cara poligonal puede ser cualquiera. Y que su base y por caras laterales están conformadas por triángulos. Aquí tenemos diferentes ejemplos. ¿Listo? Un tetaedro. Cada uno tiene su nombre especial. Cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro, pirámide, esfera, cilindro, cono, toro, y este último que tenemos acá llamado como toro también se llama dona, como la comida, como las donas. Por su nombre recibe, perdón, por su apariencia recibe ese nombre. ¿Vale? Bien, esto simplemente pues para que los conozcamos. No es que tengamos que recortarlos o dibujarlos todos, ¿vale? Cuando estemos trabajando esta guía en el cuaderno. Ahora, vamos a entrar específicamente en los prismas, ¿sí? Son los prismas, los que vamos a trabajar fuertemente acá en la clase. ¿Listo? Dice, un prisma es un poliedro irregular. Ahora, vamos a clasificar qué difiere un poliedro regular a uno irregular. Miremos este tipo de poliedros, ¿sí? Por favor, quiero que miren estos 4 que están acá, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Miren que su base, ¿sí? Y su tapa tienen la misma forma, la misma figura. Vamos a mirar, por ejemplo, este que tiene base pentagonal. Miren, tiene un pentágono en la base y en la tapa, ¿cierto? Pero sus laterales son otras figuras, son otras formas, no son pentágonos, no tienen 5 lados. Sus laterales, ¿qué vienen siendo, muchachos? Belli, las caras laterales de ese polígono pentagonal, de ese prisma pentagonal, ¿qué elemento viene siendo? ¿Qué figura? Voy a resaltarla en verde, de pronto para verla mejor. Sus caras laterales que vienen siendo estas. Es un rectángulo. Perfecto, Belli, muy bien, tienes toda la razón, exacto. Son rectángulos, ¿listo? Entonces, como ustedes ven, muchachos, sus caras laterales y su base y su tapa son formas diferentes. Unas son rectángulos y otras son pentágonos. Es por eso que es un poliedro irregular, ¿sí? Es por eso que sus primas son poliedros irregulares. Ahora, voy a volver a subir acá para mostrarles nuevamente la gráfica o la imagen y que veamos poliedros regulares, ¿sí? Que todas sus caras son iguales. Como por ejemplo, el cubo. Todas sus caras son iguales, todas son cuadrados, ¿sí? Un octaedro, todas son triángulos de la misma medida. Por ejemplo, un dodecaedro, todas son pentágonos, ¿sí? Un icosaedro,
Todas son también triángulos, ¿listo? Hay otras más que no están aquí, pero todas sus caras tienen la misma forma. Y todas esas formas tienen la misma medida. Es por eso que son poliedros regulares. ¿Listo? Excelente, muchachos. Entonces vamos a seguir. Bien. Ahora, vamos a, aparte de conocerlos, que pues ya para nosotros con el dominio que tenemos, pues se nos es muy fácil identificar si es regular, regular, su nombre. ¿Listo? Miren, el nombre de los prismas, ¿sí? O se nombran o se llaman de acuerdo a su base, ¿sí? Mire, él se llama prisma cuadrangular porque su base es un cuadrado. El primero se llama prisma triangular porque su base es un triángulo. El tercero se llama prisma pentagonal porque su base es un pentágono. Y el cuarto se llama prisma hexagonal porque su base es un hexágono. Dependiendo del polígono que se encuentre en la base, el prisma recibe ese nombre, ¿sí? Ya conocemos el nombre de los polígonos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la base que tenga, ella recibe ese nombre. Ahora bien, muchachos, vamos a entrar ahora sí a realizar operaciones. Vamos a obtener el área y el volumen para cualquiera de los prismas. Entonces, el área lateral para un prisma va a ser igual al área lateral más 2 veces el área de la base. El área lateral que viene siendo, voy a representarles aquí con color rosado, el área de estos rectángulos, ¿sí? De estos que están acá. Ese es el área lateral, ¿vale? ¿Y por qué 2 veces el área de la base? Porque si ven, la base y la tapa tienen la misma forma, la misma figura. Entonces, a calcular el área de uno es igual al área del otro. Es por eso que se multiplica por 2. Y al sumar esas dos áreas, yo obtengo el área total de mi prisma. ¿Listo? Y para calcular el volumen, ¿cómo lo hago? Para calcular el volumen, necesito conocer el área de la base y la multiplico por la altura del prisma. Entonces, muchachos, todas las medidas del prisma, ustedes las van a conocer. Lados, altura, apotema. Lo que no van a conocer, pues, son los valores de área, de perímetro y de volumen. Pero todas las medidas concernientes a cómo realizar o cómo trazar la figura, esas sí las van a tener, o sí las deberían tener para poder hallar área y volumen. ¿Bien? Muchachos, les pregunto, ¿cómo se sienten hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Listo. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando la base, ¿sí?, es un polígono mayor a 4 lados? Dice acá, por ejemplo, polígono mayor a 4 lados. ¿Cómo hallar el área para un polígono mayor a 4 lados? Nosotros sabemos el área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del círculo, pero ¿qué sucede cuando el polígono tiene más de 4 lados? 5 en adelante. Para hallar el área de ese tipo de polígonos, requiero de una nueva fórmula. El área de esas formas, de esas figuras, perdón, muchachos, va a ser igual al perímetro por la apotema dividido entre 2. ¿Listo? Entonces, los conceptos de área y de perímetro nosotros ya los tenemos claros. ¿Sí? Ahora, veremos qué es el apotema. Nos dicen, la apotema es el segmento que une el centro del polígono con el punto medio de uno de sus lados. Muchachos, ojo, miren, lo que tenemos acá en color morado es apotema. Voy a hacer acá en color rojo lo que no es apotema. Por ejemplo, si yo trazo el vértice, al centro, una línea, un segmento, esto no es la apotema, ¿sí? ¿Qué me dice el concepto? El concepto me dice que la apotema es el segmento que une el centro con un punto medio, o con el punto medio de cualquiera de sus lados. ¿Qué sí viene siendo la apotema? Por ejemplo, este trazo, o ese segmento, o este que está acá. ¿Listo? Entonces, ustedes la apotema, ¿sí?,
y la longitud de los lados les van a conocer, van a tener esos valores. ¿Con la finalidad de qué? De hallar área y volumen. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice, calcular el perímetro y el área de un octágono regular que mide 6 centímetros de lado por 4 centímetros de apotema. Entonces, recordemos que el perímetro es igual a la suma de los lados, ¿sí? Viene siendo el contorno de la figura. En este caso es un octágono. Un octágono es una figura de 8 lados. Acá la tenemos trazada, ¿sí? Entonces, perímetro va a ser igual a sumar 6 centímetros 8 veces o a multiplicar 6 centímetros por 8. 6 por 8, 48. Perímetro es igual a 48 centímetros. Ahora, utilizo la fórmula del área que dice así. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. El perímetro lo acaban de hallar, muchachos. Y la apotema se les da el ejercicio. Dice que es igual a 4. Multiplicamos 48 por 4 dividido en 2. Eso me da 192 entre 2, que me da 96 centímetros cuadrados. ¿Listo? Y así yo obtengo el área para una figura mayor a 5 lados. Bien, antes de avanzar, muchachos, pregunto. ¿Entendemos claramente el área de una figura de 5, 6, 7, 8 lados? ¿O tenemos alguna pregunta, alguna duda? ¿Nos queda claro utilizar la fórmula del área que nos involucra el perímetro y la apotema? ¿O tenemos alguna pregunta? Catrina, Rafael, No, todo está bien. Carlos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a validar esa información. Bien. Un segundo. Listo. Por ejemplo, vamos a colocar acá una figura, polígono. Yo les doy los valores. Espera que esté algo chueco. Bien. Entonces les digo que el lado vale 3 centímetros y la apotema vale 4 centímetros. Muchachos, para este polígono vamos a calcular, ¿sí?, el perímetro y el área. Entonces, voy a colocarle la fórmula del área, ¿sí? Pues el perímetro no la voy a colocar porque se entiende que la conocemos. Entonces, el área de este polígono va a ser igual al perímetro, representado por la letra P mayúscula, por la apotema, representado por la A minúscula, sobre 2. Entonces, escucho respuestas, muchachos. ¿Cuánto nos da el perímetro? Paula, ¿cuánto te da el perímetro? Profe, la verdad no sé, no sé. Vale, Paula, listo. Entonces vamos a hacer otra vez. Mira, Paula, el perímetro se conoce como el contorno de una figura, ¿sí? Y el perímetro es igual a la suma de todos los lados, ¿vale? Entonces tienes aquí. 6, profe. ¿Cuántos lados hay en la figura? 6. 6. Seis. Ya tiene 6. ¿Y sus lados? ¿Cuánto vale cada uno de sus lados? 3. 3. Centímetros. Entonces vamos a sumar 3 centímetros 6 veces, ya que tiene 6 lados. 3 más 3 más 3 más 3 más 3. ¿Eso cuánto me da? Dice, perímetro. Da 18. Exacto, da 18 centímetros. O también podemos hacer lo siguiente. Perímetro va a ser igual a 6 lados por 3 centímetros cada uno. Y eso va a ser igual a 18 centímetros. ¿Listo, Paula? Sí, profe. Vale, entonces así nosotros hallamos nuestro perímetro. Ahora, muchachos, hallamos el área.
el área va a ser igual a ¿qué? A perímetro, que son 18 centímetros, por la apotema, que es 4, dividido entre 2. Gracias, Rafael. Sí, señor. Y eso es igual a 36 centímetros cuadrados. Recordemos la unidad del área, ¿listo? Unidades cuadradas. Perfecto. ¿Listo? Bien. Bueno, con su permiso voy a borrar el siguiente, ¿listo? Muchachos, los que tenemos el cuaderno ahí a la mano, vamos a realizar este. ¿Listo? Van a calcular el área, ¿sí? Para un heptágono, ¿sí? Que tiene 4 centímetros de lado y 5 centímetros de apotema. ¿Listo? Así, claro. Con esa información pueden hallar ustedes el área del polígono. Sería 60. 60 el área. Esa es su respuesta, Rafael. El área 60 centímetros cuadrados. Listo, gracias. Dice que sí. Entonces, área, dice Rafael, que es igual a 60 centímetros cuadrados. Listo. Vamos a mirar esa información. ¿Listo? Entonces, heptágono, ¿cierto? Un heptágono, ¿cuántos lados tiene? 7. 7, muy bien, Betty, tienes toda la razón, exactamente. Entonces, un heptágono tiene 7 lados. Eso va a ser igual a 7. ¿No sería 28? Sí. Confirmo lo de Rafael. 28 centímetros, ¿cierto? Gracias, Leonardo. Y ahora, el área va a ser igual al perímetro, que son 28, por la apotema, que es 5, No, 70, perdón, me equivoqué. y entre 2. Entonces, área va a ser igual a 70 centímetros cuadrados. ¿Listo? Sí, sí da 70. Estoy tranquilo, Rafael. Gracias. 70 centímetros cuadrados. ¿Bien? Listo, muchachos. Entonces, es así de sencillo. ¿Vale? Es muy práctica. Igual que para las figuras anteriores y más básicas como el círculo, el rectángulo y el triángulo, es una fórmula que hay que aplicar. Un poquito más larga porque hay que hallar perímetro, pero sigue siendo una fórmula sencilla. Entonces, vamos a retomar acá la guía, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos acá la siguiente figura. ¿Sí? El siguiente prisma. ¿Sí? Miren que es un prisma pentagonal. Tienen ustedes en la longitud de los lados, ¿sí? Miren que esta longitud del lado es del ¿qué? ¿Cierto? Del pentágono de la base, ¿cierto? 3 centímetros. Vamos a asumir 3 centímetros. Dice 3, pero no dice 3 ¿qué? 3 centímetros. ¿Vale? Ahora, nos dan la apotema, 2 centímetros, y también nos dan la altura. Dice acá que el área total va a ser igual al área de la base, bueno, a 2 veces el área de la base, más el área lateral, ¿cierto? Dice acá, vamos a calcular el área de la base. El área de la base sería igual al área del pentágono, ¿cierto? Que sería perímetro por apotema dividido entre 2. Rafael dice acá que usted levantó la mano. ¿Por equivocación? Sí. Ah, ok. Listo, Rafael, vale.
perímetro por apotema sobre 2. ¿Listo? Entonces dice acá, perímetro va a ser igual a los 3 centímetros de lado por cada uno de los 5 lados del pentágono. 3 por 5, 15 centímetros. ¿Listo? Ahora, vamos a hallar el área de la base. El área de la base será igual a 15 por 2 centímetros de apotema sobre 2. Eso me da 30 dividido en 2. 15 centímetros cuadrados. Entonces, el área de la base va a ser igual a 15 centímetros cuadrados. Ahora, el área lateral va a ser igual a 5 veces el área de un rectángulo. Porque miren que hay 5 rectángulos en las laterales. Entonces sería igual a 5 por la base del rectángulo, que es 3, por la altura, que es 10. 5 por 3, 15. 15 por 10, 150. Entonces, muchachos, ya tienen el área lateral y el área de la base. Aplicamos la fórmula. 2 por área de la base más área lateral. 2 por 15, 30. 30 más 150, 180 centímetros cuadrados. Muchachos, les pregunto, con total confianza, ¿cómo vemos ese ejercicio? ¿Estamos bien? ¿O fue hecho muy rápido? ¿Hay alguna pregunta? Todavía no hemos terminado, nos falta el volumen, pero pregunto por el área. ¿El área se encuentra bien? ¿El área total? Uno, dos, tres. Asumo que sí, ¿listo? Ahora, muchachos, miren, para hallar el volumen, aplicamos la fórmula que dice, volumen es igual al área de la base por la altura. El área de la base ya la hallamos, 15 centímetros cuadrados, y la altura la da el ejercicio. 15 por 10, 150 centímetros cúbicos. ¿Listo? Miren, muchachos, de esa manera ustedes conocen el área total y el volumen de un prisma, de cualquiera, ¿listo? Independientemente de su base. Acá tienen otro ejemplo, ¿listo? Prisma hexagonal. Bien, ya que nos quedan menos de 10 minutos, como ya hicimos uno, este lo dejo para que lo revisen en casa, ¿vale? Muchachos, ahora acá en nuestras guías, para este último periodo todas las guías tendrán un practiquemos, pero que tengan practiquemos no quiere decir que tengan un compromiso que enviar. Como dice acá en resaltador amarillo, no se enviará el compromiso. ¿Esto es para qué? Para que reforcemos lo visto en clase. Ya que pues, si no, pero, profe, mire, en la casa no le dejan tareas. Entonces, bueno, listo. Que tengan un compromiso, pero que no sea necesario que lo envíen. O sea, no tienen la obligación, ¿sí?, de enviar esto porque esta actividad no es calificable. Es calificable la de la siguiente semana y la de la semana pasada. Esta semana matemáticas no tiene compromisos en plataforma. Bien, pero esto sí es una actividad para que ustedes la hagan a su momento, a su ritmo, en casa, sin ningún problema, ¿listo? Tienen lo mismo, tienen el nombre de la figura, tienen el lado, la apotema y la altura, hallan el área y el volumen. Solamente dos, tienen dos figuras para realizar, ¿listo? ¿Vale? Muchachos, les pregunto, la temática de la clase de hoy, ¿nos queda clara, nos queda bien, nos queda regular, nos queda mal? Los escucho, por favor. De mi parte, yo sí la entendí, profe. Yo también, Yo también la profe. entendí, profe. Yo también. Bueno, Yo también. listo, muchachos, excelente, gracias. Entonces, vamos a hacer algo. Bien, por favor, no se retiren. Bien, voy a abrir la guía de matemáticas, ¿sí? La de la semana pasada que me decían que tenían unas duritas ahí. Voy a abrirla. La vi. Listo, muchachos, ahora que está abriendo, listo, ya abrió. Así voy a compartirles pantalla otra vez. Y tenemos la guía de la semana pasada, ¿listo? Vamos a hacer una recapitulación en los 6 minutos que nos quedan. ¿Listo? Bueno, muchachos, nosotros la semana pasada vimos las funciones a trozos, ¿listo? Recuerden que una función a trozos es una función definida a tramos, ¿sí? Como el ejemplo que tenemos acá, ¿sí? F de x es igual a menos x más 1, definida para cuando x está comprendida entre menos 1 y 3, y 2x menos 8 para cuando x vale más, es mayor o igual que 3. Esto para todos los valores mayores o iguales que 3. Entonces, ustedes van a definir su función por pedazos, por tramos o por ramas.
como le indica acá el ejercicio. ¿Listo? Cada uno de los tramos representa una ecuación distinta. Cuando inicie y finalice ese tramo, ahí finaliza la ecuación. Debo pasar a la siguiente. ¿Vale? Entonces, hay dos maneras de encontrar estos problemas. El primero es que tengan la ecuación y les pidan la gráfica, o a la inversa, tengan la gráfica y les pidan la ecuación. ¿Listo? Entonces, miren, acá yo tengo estas dos funciones. Menos x más 1 representada en color verde y 2x menos 8 representada en color rojo. ¿Listo? Miren que por qué están en colores distintas. Porque primero son dos funciones. Son dos funciones distintas. Si ustedes ven, una va hacia abajo, una va decreciendo y la otra va creciendo. Y una va de menos 1 a 3 y la otra va de 3 en adelante. De 3 hasta que termine. Perfecto. Estos son dos tramos. Una función definida por dos tramos o por dos subfunciones, como lo quieran ver. Perfecto. Entonces, la forma en la cual expresamos una función a trozos es la siguiente. Tenemos f de x es igual a la primera función definida para un intervalo, la segunda definida para otro intervalo, la tercera definida para otro intervalo. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Dice así. Dice, la siguiente función f de x es igual a menos x más 1 para x comprendida entre menos 1 y 1, 2x menos 2 para x comprendida entre 1 y 3, y menos x más 7 comprendida para x entre 3 y 5. ¿Bien? Pregunto, Camilo y Catrina, que fueron los que me dijeron que tuvieron dudas para el taller. ¿Ustedes tuvieron alguna pregunta para hacer estas tablas? ¿O esa parte está bien? Profe, esa parte está bien, la otra vez usted la explicó y yo la entendí. Excelente, Camilo, muchas gracias. Catrina, de tu parte. Igual. Listo, entonces voy a seguir derecho, ¿sí? Para poder explicarles lo que era la duda puntual. Bien, entonces para cada uno de estos intervalos, ustedes reemplazan esos valores en la tabla y obtienen su gráfico, obtienen su valor en y o en f de x para poder trazar la respectiva gráfica por intervalos. ¿Sí? ¿Cómo? La representamos acá de esta manera. Ahora, creo que la duda que ustedes tenían era la siguiente, ¿sí? Era acá, en sacar cada uno de los tramos, ¿sí? Sacar cada una de las funciones para los diferentes tramos. Entonces, para ello, ustedes necesitan sí o sí, muchachos, la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, para sacar la ecuación de la recta necesitan únicamente 2 puntos. Solo 2 puntos es lo que necesitan, ¿vale? Para sacarla. Entonces, vamos a hacer este ejemplo acá. Para la función en color morado, tengo un punto 1 y un punto 2. Punto 1 y punto 2. Entonces, lo primero que voy a hallar será la pendiente. La pendiente me dice que es igual a y2 menos y1. Qué pena ese 2. Sobre x2 menos x1. ¿Cuánto vale y2, muchachos? Para el punto 2, ¿cuánto vale y2? 15. 15, Camilo, tiene toda la razón. Muy bien. ¿Y cuánto vale y1? 10. No. 0. 0, muy bien. Miren, estamos viendo esa en y, Camilo. Creo que usted se fijó en x. 15 menos 0. Ahora, ¿cuánto vale x2? 15, ¿cierto? Y x1, ahí sí lo que dijo Camilo, que es 10. 10. Muy bien. Hago esa resta. ¿Sí? A 15 le quito 0, 15. A 15 le quito 10, me quedan 5. 15 dividido entre 5 me da 3, ¿cierto? Así que la pendiente es igual a 3. Bien, ya hallamos pendiente. Ahora, utilizo la ecuación de la recta. Dice, y menos y sub 0. Voy a sacar esto, que es más fácil. Y menos y 0 es igual a m que multiplica x menos x0. ¿Vale? Ahora, y, para ello voy a emplear un punto. Por ejemplo, voy a emplear el punto número 1. Y0, ¿cuánto vale para el primer punto? 0. ¿Cierto? O sea, la coordenada en el punto 1 en y es 0. Es igual a m, que es la pendiente, 3.
que multiplica x menos x sub 0, que es 10. Y menos 0, perdón, y menos 0, y. 3 por x, 3x. Y 3 por 10, 30. Bien, así que esa función es igual a 3x menos 30. Bien, culminamos, muchachos. Esa función ya la obtuvimos, ya la obtenemos. Perfecto, entonces, ¿qué necesitamos? La ecuación de la recta, cosa que ya manejamos, muchachos, nosotros ya lo hicimos. Bien, por eso yo seguí de largo, no les puedo enfatizar tanto en esto. Y la obtención de la pendiente. Muchachos, nos quedan menos de un minuto, ¿sí? ¿Ven necesario volver a ingresar o finalizamos acá? Todavía nos quedan un poquitico, 5 minuticos más de clase para aprovechar, ¿sí? El que lo vea necesario vuelve a ingresar. Si alguien no lo desea, finalizamos hasta aquí. ¿Vale, muchachos? Yo voy a volver a abrir la clase para el que desee volver a entrar y seguir con la clase de matemáticas. ¿Listo? Para el que no, que pase un excelente día, muchachos.